La idea de que un país pueda estar completamente contenido dentro de otro parece, a primera vista, algo ilógico. Cuando observamos un mapa político del mundo, solemos imaginar que cada nación ocupa un territorio continuo, con fronteras claras y bien separadas. Pero la realidad geográfica del planeta es muchísimo más compleja. Existen territorios que parecen desafiar cualquier lógica, donde un país está rodeado completamente por otro, o donde pequeñas porciones de tierra pertenecen a un estado que está a cientos de kilómetros de distancia. Estos lugares son la evidencia viva de que los mapas no se diseñaron en un solo momento, sino que son la acumulación de siglos de historia, conflictos y decisiones humanas. Para entender por qué existen países dentro de otros países, hay que remontarse a épocas donde las fronteras no eran líneas rígidas como hoy, sino zonas difusas controladas por reinos, tribus o imperios que a veces se solapaban. Las fronteras modernas surgieron poco a poco, a través de guerras, alianzas, matrimonios dinásticos, tratados coloniales e incluso malentendidos que nadie se preocupó por corregir. Con el tiempo, estos límites se consolidaron legal y culturalmente, y lo que en su momento parecía un simple arreglo provisional terminó convirtiéndose en una barrera internacional oficial. Uno de los casos más emblemáticos es el de Lesoto, en el sur de África. Para muchos, Lesoto es un país minúsculo que aparece como un hueco dentro de Sudáfrica, pero su existencia tiene profundas raíces históricas. En el siglo XIX, el pueblo Basotho, dirigido por un líder extraordinario, el rey Mosusu I, se encontraba presionado por varias fuerzas a su alrededor, tribus expansionistas, colonos Boer y la influencia de los británicos. En esa época, África era un tablero de juego para potencias europeas que repartían territorios como si fueran fichas. Para proteger su identidad, el rey solicitó convertir su territorio en un protectorado británico, evitando así ser absorbido por sus vecinos. Cuando el colonialismo terminó, Lesoto optó por seguir siendo independiente. Ese acto de resistencia, motivado por el deseo de proteger su cultura, terminó formando una frontera que, vista en el mapa, parece una anomalía, pero que en el fondo es un símbolo de identidad nacional. Otro ejemplo fascinante es San Marino, un microestado enclavado dentro de Italia. San Marino se considera a sí mismo la república más antigua del mundo, con orígenes que se remontan al año 301. Durante siglos, esta pequeña comunidad montañosa logró mantener su autonomía gracias a una combinación de aislamiento geográfico, diplomacia inteligente y la poca importancia estratégica del territorio. Mientras en Europa surgían y caían reinos, mientras Italia se fragmentaba en ciudades-estado y luego se unificaba bajo un solo país, San Marino se mantuvo intacto. Cuando finalmente se formó el Reino de Italia en el siglo XIX, San Marino pidió conservar su independencia, y por razones históricas y simbólicas se le respetó. Hoy, sigue existiendo como una pieza del pasado incrustada en el interior del Estado italiano. El caso del Vaticano es distinto, porque no es un enclave por cuestiones étnicas o históricas, sino por razones religiosas y políticas. Durante siglos, los papas gobernaron territorios extensos conocidos como los Estados Pontificios. Pero en 1870, cuando Italia completó su unificación, Roma fue anexada. Esto creó tensiones entre la Iglesia y el nuevo Estado italiano que se resolvieron en 1929 con los Tratados de Letrán. En ese acuerdo, Italia reconoció al Vaticano como un Estado soberano independiente, y el Vaticano renunció a pretensiones territoriales más amplias. El resultado es que Roma alberga un país dentro de otro país, no por accidente histórico, sino como consecuencia de un pacto destinado a garantizar la independencia de la Santa Sede. Este es uno de los enclaves más visitados y conocidos del mundo, y la prueba de que la religión también influye en la forma del mapa político. Más allá de los ejemplos clásicos, existen casos verdaderamente surrealistas, como Baarle, una localidad dividida entre Bélgica y los Países Bajos. Allí, las fronteras no solo atraviesan calles, atraviesan casas, negocios e incluso habitaciones.
Imagina estar sentado en el salón de tu casa y tener la cocina legalmente en otro país. Esto ocurre porque, en la Edad Media, ciertos territorios se intercambiaron o se cedieron mediante acuerdos feudales. Estos contratos se respetaron durante siglos, incluso cuando las naciones modernas surgieron y se consolidaron. El resultado es una maraña de enclaves y exclaves que casi parece un acertijo geográfico más que una frontera real. La complejidad es tal que incluso los restaurantes cambian su hora de cierre dependiendo de en qué país está situada su puerta principal. En Asia, encontramos historias igual de sorprendentes. Bangladesh e India compartieron durante décadas una frontera extremadamente fragmentada, producto de antiguas disputas territoriales entre reinos locales mucho antes de la independencia. Había enclaves dentro de enclaves dentro de enclaves, un territorio que pertenecía a Bangladesh dentro de India, dentro de otro territorio de Bangladesh, y así sucesivamente. Era tan caótico que algunos habitantes tenían que cruzar varias fronteras internacionales para ir a trabajar o visitar familiares a solo unos minutos de su casa. Esta situación continuó hasta 2015, cuando ambos países firmaron un acuerdo histórico para intercambiar territorios y simplificar la frontera, poniendo fin a un caos geográfico que había durado más de 250 años. También existen enclaves por razones religiosas, como Libia, un pequeño pedazo de España dentro de Francia. Este caso se remonta al Tratado de los Pirineos de 1659. Cuando España cedió ciertos territorios a Francia, se especificó que las aldeas pasarían a manos francesas. Pero Libia no era considerada una aldea, sino una villa, y por ese detalle legal se salvó del intercambio. Hoy, sigue siendo un enclave español rodeado por territorio francés, conectado solo por una carretera protegida por tratados internacionales. Es un ejemplo casi cómico de cómo una palabra en un documento de hace siglos puede determinar el destino de una comunidad moderna. Si ampliamos la mirada, vemos que los enclaves no solo existen por guerras o tratados, sino a veces por errores humanos. Algunos territorios quedaron aislados del resto de su país simplemente porque un río cambió de curso, un mapa fue dibujado con poca precisión o porque nadie se preocupó por corregir un límite administrativo menor que, con el tiempo, terminó adquiriendo importancia internacional. El caso de Bir Tawil, entre Egipto y Sudán, es famoso porque es una especie de tierra de nadie, un territorio que ningún país reclama oficialmente debido a inconsistencias históricas en los mapas coloniales británicos. Todas estas situaciones muestran que las fronteras no son líneas perfectas basadas en criterios lógicos, sino cicatrices de la historia. Cada enclave es un testimonio de cómo los seres humanos organizamos el territorio, no siempre de la forma más racional. Lo que vemos en un mapa es la consecuencia de siglos de luchas, resistencias, negociaciones y supervivencia cultural. Para quienes viven en estos enclaves, las implicaciones son reales. Necesitan cruzar frontera para ir al supermercado, las leyes que aplican pueden ser diferentes a las de sus vecinos inmediatos, y en muchos casos llevan una vida completamente distinta a la de las personas de la nación que los rodea. La administración es más complicada, los servicios públicos requieren acuerdos especiales y, en algunos casos, los habitantes se vuelven expertos en navegar dos sistemas legales a la vez. A pesar de ello, estos territorios también suelen convertirse en símbolos de identidad. Para muchos habitantes, vivir en un enclave no es solo un accidente geográfico, sino una herencia cultural que quieren mantener. Por eso, aunque a veces parezca que sería más sencillo unir o intercambiar territorios, estos cambios son enormemente complejos. No se trata solo de redibujar un mapa, se trata de cambiar la vida de comunidades enteras que han crecido con su propia historia, su orgullo y su sentido de pertenencia. Los países dentro de otros países existen porque la historia humana rara vez sigue una línea recta. Son recordatorios de que el mundo se construyó a través de decisiones que, vistas desde el presente, pueden parecer sorprendentes, extrañas o incluso absurdas.
Enclaves como Lesoto, San Marino, Vaticano, Baarle o Libia nos muestran que la geografía política es un rompecabezas gigante en el que cada pieza encaja gracias a siglos de acuerdos, conflictos y casualidades. Y aunque hoy parezcan anomalías, son parte esencial del mapa del mundo y nos enseñan que la Tierra es mucho más diversa, compleja y fascinante de lo que pensamos.